Comenzamos nuestro informativo semanal con estas imágenes del temporal que ha azotado desde el pasado día 3 de febrero y hasta hace escasamente unos días, hasta el pasado día 16 prácticamente del mismo mes, nuestra localidad, Marmolejo. Está anunciado en redes sociales que prácticamente hoy vamos a abrir un informativo especial porque tanto el alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, como el concejal de Obras y Servicios, Rafael Valdivia, iban a realizar ese balance del temporal, de cómo se encuentra, cuál es la situación actual en nuestro pueblo, en la localidad, después de las últimas lluvias caídas. Nos quedamos con esa intervención que hemos tenido la oportunidad, las cámaras del canal local de televisión, de recoger tanto al alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, como al concejal de Obras y Servicios, Rafael Valdivia. Esta es la situación actual después del temporal. Vecino y vecina, como sabéis, el día 3 de febrero, el martes 3 de febrero, se activó el plan de emergencia municipal ante la alerta roja, la alerta amarilla, las previsiones de fuertes lluvias, inundaciones, fuertes vientos que estábamos sufriendo y que se preveían que iban a sucederse en los días consecutivos. Esa alerta ha estado en activa, ese plan, hasta ayer, miércoles 18 de febrero. En esos 16 días se han desarrollado una serie de acontecimientos que han tenido una serie de consecuencias que estamos analizando actualmente. Estamos haciendo informes sobre todos los daños que ha habido tanto en la parte pública como en los privados que nos están llegando y sobre todo también estamos analizando cuáles son los puntos que tenemos que mejorar y tenemos que tener en cuenta a la hora de prevenir en futuros temporales todas aquellas cuestiones que no hayan podido afectar. Pero quiero hacer un balance rápido y genérico de todo aquello que ha sucedido, que ha pasado en estos 16 días, independientemente de que el equipo de gobierno, el concejal Rafa Valdivia, como concejal de servicio que estuvo conmigo durante todos estos días, haga ahora de manera más explícita y más extensa. Hemos estado en contacto desde el primer día, como no podía ser de otra manera, con el comité asesor de ese plan de emergencia municipal que se activó ese mismo martes día 3, se reunió y establecimos las pautas necesarias para trabajar de manera ordenada, organizada y coordinada. Tanto los responsables municipales, trabajadores y trabajadoras de las diferentes áreas que estaban implicados en ese comité asesor y en el desarrollo de ese plan de emergencia, como el propio equipo de gobierno. Todo eso asesorado, basándonos en ese documento que aprobamos hace tiempo, que hemos ido actualizando constantemente y que nos da cobertura y marco legal a la hora de tomar todas las decisiones que se hayan podido tomar en esos 16 días. Tuvimos desde el primer momento coordinación con la subdelegación del Gobierno de España y con la delegación de la Junta de Andalucía, del Gobierno de la Junta de Andalucía. Contacto continuo ante la incidencia, las crecidas del río, los límites, los niveles de caudal, etcétera, etcétera, y de los recursos que tanto la subdelegación como la propia Junta del Gobierno, a través de la delegación del Gobierno en Jaén, pusieron a disposición de este ayuntamiento. Evidentemente, con policía local, con protección civil, con guardia civil y todo coordinado también con el 112. Se desarrollaron las jornadas intentando dar respuesta de manera inmediata a todas aquellas cuestiones que iban surgiendo, fruto, como decía, o bien de las fuertes lluvias, o bien de las crecidas del río, o bien de esos fuertes vientos. Tuvimos desde el primer momento la sensación de que había un trabajo que durante los años previos habíamos hecho y que estaba dando resultados. O sea, la situación en la que se ha vivido esta crisis climática en Marmolejo no es la misma que la que hubo allá por el 2010-2011 y en años sucesivos, porque en todos estos años, sobre todo a partir del 2015, se ha trabajado en prevenir algunas cuestiones y en solucionar algunos problemas que podían causar graves daños en el municipio. Sabéis que hemos hecho a lo largo de estos últimos 10 años la inversión en colectores más potente que se ha hecho, pues yo creo que en los años de la democracia, por poner un margen. Pero también hemos ido viendo y previendo limpieza de cauces, de arroyos y de desagües. ¿Quiere decir con esto que todo lo que hicimos fue suficiente para evitar que las crecidas dañaran? No. Es verdad que ahora, una vez que ha pasado esto, hemos tomado nota de todas aquellas cuestiones que son también
susceptibles de mejorar. Sobre todo aquellos cambios que ha habido en el comportamiento tanto del río como del propio balneario, como de los propios caminos, como de los desagües. Todo eso lo hemos ido anotando día a día, prácticamente hora a hora que estábamos en contacto con los vecinos, con las autoridades, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para tener esa radiografía exacta de qué estaba pasando, qué es lo que habíamos conseguido evitar con lo que habíamos hecho previamente y sobre todo qué es lo que teníamos que hacer para que no volviera a pasar. Pues bueno, en ese desarrollo de todos esos días hemos tenido un contacto directo con los vecinos que se veían afectados por alguna cuestión, no solamente por las inundaciones en San Julián, sino también en la zona agrícola y en determinados puntos del municipio, que en los días en los que cayó el agua de manera torrencial hubo algunas cuestiones. Hemos intentado, como decía antes, atenderlo de manera inmediata, de la forma más efectiva posible. Hemos también trasladado información de manera general a todo el municipio, de cortes de carretera, de niveles de desembalse, de actuaciones, de advertencias, de alerta, de manera general a todo el pueblo para que esa información llegara rápida y de primera mano para que no hubiera confusiones, ni bulos, ni ninguna cuestión que pudiera perjudicar el desarrollo normal de la activación de ese plan de emergencia. Pero también hemos tenido información o comunicación, directa con aquellos vecinos que, por ejemplo, en San Julián tenían el riesgo de que, afortunadamente no fue así, de que se inundara pues el camino y posteriormente las tierras y las casas, como ya pasó antaño. Esa información ha sido fundamental. Ese contacto directo con la gente a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación locales o nosotros pues con nuestros teléfonos, con nuestro WhatsApp, de manera personal. Tanto del concejal que me acompañó en la crisis, la gestión de la crisis, como de todo el equipo de gobierno que tenía un papel, cada concejal y cada concejala distribuido en grupos de trabajo, un papel fundamental en la difusión, en el desarrollo, en la prevención de todas aquellas cuestiones que han ido saliendo. Por lo tanto, atendimos pues cosas de emergencia que surgieron sin que nadie la esperaba, atendimos y trabajamos en elementos que han ido, yo creo que de alguna manera, dando como resultado el evitar o el atrasar el daño, las motas que hicimos en San Julián, el desvío de algunos arroyos para intentar que llegara lo más tarde posible la inundación, ganando tiempo a ese desembalse de las presas que al final pasaba todo por el río Guadalquivir, etcétera, etcétera. Actuamos con celeridad a la hora de aumentar los medios físicos con los que cuenta el ayuntamiento y también Protección Civil con bombas de achique, con motobombas para trabajar en determinadas cuestiones puntuales que necesitaban una atención específica. Estuvimos siempre coordinados con el resto de las áreas del ayuntamiento para de un día para otro atender la incidencia del día anterior y prevenirla del día siguiente. En fin, esto dentro de lo que supuso esa gestión de esos días en los que, bueno, la incertidumbre de si era cierto las previsiones que había con el tiempo y con los desembalses, de cómo se iban a desarrollar la jornada, pues nos dejaba manejar. Por lo tanto, estuvimos alerta, estuvimos atentos y estuvimos sobre todo en contacto con las administraciones superiores, que son las que en un momento determinado disponen de incluso más recursos que el ayuntamiento y sobre todo competencias como por ejemplo la de los colegios que la tenía la Junta de Andalucía. Sabéis, vecinos y vecinas, que se suspendió en la primera jornada de la emergencia el colegio, la segunda jornada de la emergencia en un principio iba a haber clases y a instancias del ayuntamiento, aportando los argumentos necesarios, pues se suspendieron también. Y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, acertamos, lo comentábamos el otro día con el delegado de Educación y con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, que fue un día incluso peor que el anterior y que por lo tanto fue una buena decisión el suspender las clases. Todo eso enmarcado dentro de un afán de responsabilidad, de un afán de compromiso y sobre todo de sentido común, con el que actuamos, para que desde la templanza de tener que tomar decisiones fuéramos capaces de analizar en cada momento lo que teníamos que hacer de manera urgente, pero sobre todo de anotar qué era lo que el día de mañana teníamos que poner encima de la mesa para poder acometer obras, mejoras, reparaciones que evitaran que volviera a pasar esto en la medida de lo posible. Por lo tanto, desde que pasó el temporal y todavía inmersos en esa activación del plan de emergencia, estamos haciendo informes de los daños y de aquellas cuestiones que en su día entendimos que eran necesarias. Informes de daño en caminos, informes de daño en colectores, de aterramiento de cunetas, en fin, de una cantidad de incidencias que ha habido por todo el municipio que estamos aglutinando y que estamos poniendo encima de la mesa para tener claro en lo que nosotros tenemos que actuar y luego
en el siguiente punto que quería comentar también, en el tema de las ayudas que tanto por parte del Gobierno del Estado como por parte del Gobierno de la Junta se han puesto o se van a poner en marcha, y de las cuales nosotros como Ayuntamiento informaremos de la manera más certera y rápida posible a todos los vecinos y vecinas, para que sepan a qué tienen que acogerse, a qué pueden acogerse, cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera. De manera que esa información la tengan a su disposición y que tramiten con esas administraciones superiores el expediente de ayuda, que son ellas las que van a resolver al final la cuantía y el si le corresponde o no ayuda a una persona u otra, dependiendo de sus circunstancias. Ahora toca reponerse del temporal. Ahora toca hacer ese balance que ya estamos haciendo, ahora toca dar paso principalmente a los caminos públicos para que se pueda seguir cogiendo la aceituna, se pueden hacer algunas obras de emergencia, estamos trabajando en las modificaciones de crédito necesarias para tener dinero que preveíamos gastar en una cosa y que vamos a tener que gastar en otra y actuar en todas esas cuestiones que hemos ido detectando, pero sobre todo también toca dentro de ese balance dar las gracias a todo aquel y aquella que ha estado implicado en el desarrollo de estos 16 días. La gente del Ayuntamiento, trabajadores y trabajadoras, cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado, el resto de administraciones, que yo creo que de esa lealtad institucional han dado un resultado y una imagen más que positiva a la hora de afrontar elementos como este que perjudican a las personas y a los bienes, pero también aquellas empresas y aquellos voluntarios que desde el municipio nos han llamado durante todos estos días, poniéndose a disposición de lo que necesite, yo creo que no el Ayuntamiento, sino el pueblo, a la hora de afrontar estos momentos complicados. Por lo tanto, gracias a todos y cada uno de ellos y de ellas, buen trabajo a los que han estado implicados en todo esto. Tenemos que hacer un balance, hacer autocrítica, ver en qué nos hemos equivocado, qué es lo que podemos mejorar, pero sobre todo también hacer una modificación de ese plan de emergencias que ha dado muy buen resultado y que demuestra que trabajando con previsión y con responsabilidad se pueden afrontar todo este tipo de cuestiones con más garantía. Yo creo que esto al final, si podemos sacar algo positivo, es que nos hace más fuertes, porque se ha demostrado que esa empatía y esa comprensión que la gente en un momento determinado, donde ve que le entra agua en su casa, donde ve que su tierra se anega, donde ve que su invernadero se lo lleva el río, o que está el agua a punto de cortar la carretera con la que tiene acceso a su vivienda, o con el temor de que vuelva a entrar el río en su casa como pasó antaño en San Julián, desde esa empatía y desde esa comprensión hemos conseguido que esa unión necesaria, esa mezcla positiva de lo que es la ciudadanía con el ayuntamiento, de la política en definitiva, dé como resultado que podamos hacer un balance sensato, un balance positivo, un balance donde también hay cuestiones que evidentemente tenemos que tener en cuenta de cara al futuro, pero que sobre todo que ha dado como resultado que se pueda afrontar un temporal de esta magnitud con ciertas garantías sin lamentar afortunadamente ninguna pérdida humana. Todo son cuestiones materiales que al final poco a poco, con ayuda de una y otras administraciones, se irán resolviendo. Por lo tanto, que sepáis, vecinos y vecinas, que seguimos trabajando al pie del cañón, que intentamos hacerlo lo mejor posible, que ante cuestiones de este tipo estamos siempre en guardia y atentos y que reconocemos que si en algo nos hemos equivocado, lo primero que hay que trasladar a la ciudadanía es esa disculpa o ese perdón necesario, pero que también ese paso adelante para afrontar todas aquellas mejoras, todas esas responsabilidades que tenemos y que no se deben ni más ni menos que a la confianza que tenéis en nosotros y en nosotras como equipo de gobierno y como institución. Así que han sido días complicados, días difíciles y de mucho trabajo. Pero para eso estamos, para afrontar cualquier cuestión que este pueblo necesite. Ese es el compromiso, ese era el compromiso desde el principio y se renueva día a día. Lo hacemos con fuerza, con ánimo y mirando hacia adelante. Y teniendo sobre todo una premisa encima de la mesa, que Marmolejo sea siempre lo primero.
comentado anteriormente el alcalde, durante el periodo de tormenta y viento que hemos vivido en la última semana, pues se han producido multitud de incidencias en todo el término municipal. Principalmente estuvimos en alerta con Protección Civil y Policía Local y también trabajadores del ayuntamiento para todo lo que nos comunicaban los vecinos, poderlo atender a la mayor brevedad posible. Se han producido incidencias en distintos colectores de aguas residuales de la localidad, tanto de Marmolejo como de San Julián, que debido a esas tormentas en las que caía agua tan rápido, con tanta precipitación en tan pocos minutos, esos colectores entraban en carga, concretamente, por ejemplo, en la calle Francisco Calero Herrero, también en la calle Isaac Peral y en algunos otros sitios del municipio donde los colectores no fueron capaces de desaguar tanta agua, entraron en carga y provocaron pues que las tapas saltasen e incluso entraran en algunas viviendas de la localidad, ocasionando daños mínimos. Pudimos atender eso gracias también a Somajasa y a Protección Civil, que entraron a desaguar agua, en algunos sótanos y en algunas viviendas. También tuvimos cortes puntuales en caminos rurales, caminos agrícolas, ¿no?, que se han visto afectados por las distintas escorrentías, deslizamientos de taludes, socavones que se han abierto en algunos de estos caminos, y también por la inundación del propio río Guadalquivir, que se vio desbordado en algunos puntos, afectando a los caminos que pasan cerca del río Guadalquivir, como pueden ser el camino de Villalba o el camino de la Centenera o el camino del Poblado. Esos caminos fueron afectados directamente por el río, con lo cual estuvieron durante un tiempo totalmente inundados e incomunicados para las parcelas agrícolas. Informamos en tiempo real de esos cortes de camino y también informamos después, cuando el río bajó, con las distintas administraciones que fueron competentes de los distintos caminos y carreteras, como Junta de Andalucía o Diputación Provincial de Jaén, informamos cuando esos caminos fueron abiertos de nuevo, limpiados, retiradas esos deslizamientos de taludes que han sufrido algunos de ellos, en definitiva puestos al uso de nuevo, ¿no? En ese orden de cosas también, como sabéis, la carretera A420 se tuvo que cortar por varios factores, principalmente en escorrentías que venían de todas aquellas laderas que bajaban con bastante fuerza en la carretera de acceso al municipio, y tuvo que cortarse por precaución. Ahí la Junta de Andalucía intervendrá también en la limpieza de cunetas y en arreglo de algunos puntos para evitar en futuras tormentas que esto vuelva a ocurrir. Tenemos cortado también el puente Comisario y el puente sobre el arroyo Andújar, dos puentes que están en distintos puntos de nuestro término. En concreto, el arroyo Comisario, sabéis que este puente está deteriorado desde hace mucho tiempo y que venimos trabajando con las distintas administraciones competentes y que se hagan por fin responsables de su reforma por completo. El puente está en peligro, tiene una parte socavada, en concreto con las últimas tormentas. El arroyo Comisario ha vuelto a subir y ha vuelto a socavar parte de la base del puente, que es un puente muy rudimentario hecho con mampostería, y por eso permanece cortado, porque corre el riesgo de derrumbe. También nos avisaron de que el puente sobre el arroyo de Andújar, en la carretera de Casanuevas, el límite exacto con el término municipal de Lopera, pues estaba socavado en una de sus pilas y corría el agua por debajo. No corre tanto peligro, puesto que es un puente de hormigón que actúa solidariamente. Aparentemente en la carretera tampoco aparecen grietas. Ya hemos hecho un informe técnico y hemos comunicado a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de este problema. Concretamente el problema está en la pila que pegaría al término de Lopera, no en el de Marmolejo, y estamos haciendo gestiones con Confederación Hidrográfica de Guadalquivir para poderlo solucionar. Mientras tanto, permanece cortado también por precaución. Como he dicho, el camino de la Centenera se tuvo que cortar.
Aquí la Diputación Provincial de Jaén actuó de forma rápida. El camino del poblado se tuvo que cortar en 2 puntos por el desbordamiento del arroyo Salado, cerca del polígono industrial, que el arroyo Salado saltó por encima del puente y afectó a las vallas y nos dejó incomunicados, y también por el desbordamiento del río Guadalquivir en los llanos del poblado. Ahí también inundó la carretera y se vio afectada. Por supuesto, el camino de Villalba, en su parte más baja, también llegó el río a ocuparlo. El camino de la Piedra del Águila tuvimos que cortarlo por unos deslizamientos de piedra en los taludes, que estaba bastante peligroso, y la carretera de Arjonilla también tuvo que cortarla la Junta de Andalucía por el desbordamiento del arroyo Salado. También tuvimos caídas de ramas y de árboles en distintos puntos de la localidad, que actuaron las empresas encargadas del mantenimiento de estos jardines y de estos puntos de forma rápida. No hemos tenido que evitar ningún problema personal en ninguna persona que estuviera en aquellos momentos caminando por estos parques. Las ramas y árboles fueron retirados de forma rápida. Por eso también decretamos el cierre de parques y jardines para evitar que la caída de árboles pudiera ocasionar alguna desgracia personal, pero sobre todo tuvimos también muchísimos problemas en el poblado de San Julián. El poblado de San Julián, como sabéis, está en una zona muy llana, cerca del río Guadalquivir, que aunque parece que el río está lejos, como está toda la orografía tan llana, en el momento que el río toma altura, coge distancia muy rápido y puede ocasionar la inundación del poblado. Por eso actuamos de forma rápida en 2 puntos por el que el río hubiera cogido la carretera del poblado de San Julián, que ya va descendiendo en cota, y hubiera entrado al poblado. En esto tengo que dar las gracias a nuestro vecino Antonio Sánchez Rueda por el asesoramiento que hemos tenido en todo momento y constante, por su experiencia, ¿no?, en todo lo que ocurre en el poblado de San Julián, y construimos de forma rápida esas 2 motas de tierra para evitar que el río subiera la carretera del poblado y entrara ya de forma irremediable al núcleo de población del poblado. Hemos también estado muy pendientes de los 2 desagües generales del poblado de San Julián, uno de ellos en tierra, que ha actuado bien durante todo el desagüe del río que venía de las lomas y atravesaba la autovía y la vía del tren, y también el propio desagüe del poblado de San Julián, que, como sabéis, hicimos una reforma no hace mucho que se abrió, donde no solo asfaltamos el camino del desagüe, sino que también hormigonamos ese desagüe. Tengo que decir que ha actuado muy bien. También estuvimos limpiando deposiciones puntuales durante los mismos días de la tormenta. Hay que hacer una serie de ajustes y de limpiezas puntuales que ya abordaremos de cara al verano, y bueno, pues ahí estuvimos en contacto permanente con todos los vecinos del poblado de San Julián, a través de un grupo de WhatsApp que tienen todos los vecinos, donde mandábamos la información diaria de cómo iba el río, de cómo iba subiendo el río y de las posibilidades o no que había de desalojo del poblado ante la crecida desorbitada del río. Afortunadamente, las precipitaciones pararon, hemos llegado a un máximo de 1.200 metros cúbicos por segundo, con lo cual no tuvimos que desalojar el poblado de San Julián, pero aún así los vecinos estaban alerta y preparados para ello. Tuvimos un par de problemas puntuales de inundación en las partes bajas del poblado, pero no estaban ocasionadas por el río, sino por las fuertes precipitaciones, que en estos puntos los colectores entraron en carga y no eran capaces de desaguar, y tuvimos que actuar con protección civil y bombas, y también gracias a bombas de los vecinos del poblado que también nos ayudaron, pues evitamos que el agua entrara en las casas. Allí se quedó el camión de bomberos del ayuntamiento durante todo este tiempo, por si hubiera que actuar en el desalojo de ese agua. También se quedaron bombas que los vecinos utilizaron también por si por la noche volvían a entrar en carga estos colectores y volvían a inundarse estas calles. En definitiva, pues tengo que agradecerles también a los vecinos
su colaboración durante estos días, su comprensión, y decirles que estamos trabajando ya también en una solución técnica que hemos encontrado para evitar que estos colectores y estos puntos vuelvan a entrar en carga e inundarse estas calles. Y por último, no quisiera dejar de mencionar, aparte de las cubiertas y los problemas que hemos tenido en las cubiertas y tejados de edificios municipales, ya se han detectado también todas las goteras, toda la entrada de agua, y tenemos una memoria técnica para empezar a reformar. Pero no quisiera dejar, como digo, una mención al balneario. Como todos habréis podido comprobar, hemos visto una imagen desoladora de que el balneario ha vuelto a ser inundado por el río Guadalquivir. Hay que decir que esto ha sido así históricamente, ¿no? Desde el primer balneario que se construyó a finales del siglo XIX, cuyo propietario era León y Llerena, lo tenía clarísimo. Ese edificio que estaba en el mismo cauce del río Guadalquivir, donde están los manantiales, pues ese primer balneario era algo pasajero, con toldos, con pórticos de forja que se desmontaba en cada avenida del río Guadalquivir. Y claro, porque estamos bajo la premisa de que los manantiales se encuentran en el mismo cauce del río Guadalquivir. Y cuando el río viene bravo, como ha venido este año, y que no ocurría desde el año 2010 o 2011, aunque después se han producido avenidas más pequeñas que hemos podido contener gracias a esa bunkerización que hicimos del balneario, pero esta vez han pasado 1.200.000 litros cada segundo por la puerta del balneario, y ese ha sido el punto débil. La puerta no ha podido resistir esa presión y esa altura de agua. Nosotros creemos también que ha sido con el golpe de algún tronco o algún objeto contundente que haya podido darle a la puerta. Sabíamos que ese era el punto débil y por ahí ha fallado. La puerta se ha doblado y definitivamente el agua ha entrado dentro del balneario, pero lo ha hecho sin hacer daño. Como por dentro no había corriente de agua ni han podido entrar objetos, pues el agua prácticamente no ha hecho daño. Sí que ha depositado la arena y la lima, que en próximos días, en cuanto se estabilice el tiempo y nos aseguremos de que no se van a producir otros periodos de tormenta que puedan ocasionar lo mismo, entraremos al balneario y no os quepa la menor duda de que volverá a recuperar su esplendor en pocos meses y que el balneario volverá a estar como antes. Y también, ya teniendo en cuenta todos los puntos por los que ha podido fallar, haremos la obra necesaria que tengamos que hacer para reforzar esa bunkerización que se hizo en el edificio y evitar en años venideros que esto vuelva a ocurrir. Aunque, como digo, se trata de un fenómeno extremo con una fuerza sobrenatural. Repito, 1.200.000 litros cada segundo que han pasado por la puerta del balneario, pero aún así haremos todo lo posible para evitar que todos nos asomemos al puente del balneario y veamos que finalmente el agua han entrado dentro del edificio de los manantiales. Pues tengo que dar las gracias a muchísimas vecinos, instituciones, trabajadores del ayuntamiento, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, administraciones que han estado a nuestro lado durante el periodo de la tormenta. Hemos sentido su apoyo, hemos sentido sobre todo su comprensión, y tengo que dejarles claro que aunque necesitamos muchísimo dinero para abrir caminos, para hacer nuevos colectores, para mejorar los edificios municipales, no os quepa la menor duda que vamos a hacer todo lo posible para que todas estas infraestructuras vuelvan a recuperar su uso a la mayor brevedad posible. Estamos pidiendo ayuda por todos lados y que volvamos a la situación de la que partimos antes del temporal, que era una situación muy buena. Ya estamos dando puntualmente paso en algunos caminos que estaban cortados, es de una manera provisional, ¿vale?, quitando el barro, mientras que buscamos financiación y hacemos las memorias para actuar en estos puntos
mediante escolleras, refuerzos de firme, construcción de soleras de hormigón. Esas serán las soluciones definitivas, pero mientras tanto ya estamos actuando con nuestra maquinaria y también con empresas colaboradoras para dar paso prioritario a los caminos cortados y que podáis terminar de coger la cosecha de aceituna y que no se siga perdiendo pues como hemos perdido por este temporal. Quiero dar las gracias, que comprendáis por favor que estamos actuando, que estamos encima de todos los problemas que han surgido y que podáis contar con nosotros para seguir contando problemas y contar con nosotros para dar solución y que aquí estamos para todo lo que necesitéis. Muchas gracias. Pero hay otras noticias de las que también nos vamos a hacer eco a continuación, después de conocer esa última hora sobre las incidencias del temporal, de los trabajos que ya se han comenzado desde hace unos días a realizar cuando el tiempo lo ha permitido. Hay otras noticias, como decimos, y ha sido la inauguración en la mañana de hoy en el Polideportivo de Las Vistillas de la 10ª edición del Salón del Estudiante de Marmolejo. El Polideportivo de Las Vistillas ha acogido esa inauguración en la que ha estado presente el alcalde de nuestra localidad, Manuel Lozano, y ha estado acompañado por el delegado provincial de Educación, Francisco José Solano, y la diputada de Igualdad, María Dolores Ruiz, inaugurando esta nueva edición del Salón del Estudiante, donde se han dado cita más de 60 expositores y que ha ofrecido toda la información sobre estudios y salidas profesionales. Algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, porque es algo que ha ido increciendo, que ha ido demostrando que el trabajo constante y continuo y sobre todo la colaboración entre las administraciones hace que los proyectos se vayan consolidando, sobre todo proyectos que son útiles para la sociedad. Hoy, sin ir más lejos, tenemos representantes de la Diputación, que está aquí la diputada de Juventud. Desde esa administración recibimos fondos para poder dar cobertura económica a todo este evento, y al delegado de Educación, que también tiene a bien estar en este 10º aniversario con nosotros, desde la Junta de Andalucía, que evidentemente todo esto que está en torno a la formación y a la educación tiene una cobertura institucional plena y absoluta. Por lo tanto, un ejemplo, Diputación, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, de lo que significa esa política colaborativa y esa lealtad institucional que hay que poner al servicio de los ciudadanos, para que esas iniciativas que desde los pueblos, que es de donde se tiene esa cercanía con la gente, de donde se puede analizar exactamente cuál es la necesidad y el objetivo, se desarrollen con éxito. Nosotros empezamos, le comentaba antes al delegado, como algo local, una feria en la que pretendíamos trasladarle a los jóvenes y a las jóvenes de Marmolejo las alternativas que tenían, los caminos que tenían en el ámbito educativo y en el ámbito profesional, una vez que llegaran a ese punto en el que tienen que tomar una decisión trascendente para su vida. Por lo tanto, entendimos desde el equipo de gobierno que era fundamental que les pusiéramos de la manera más cercana posible todas aquellas posibilidades que había, todos aquellos caminos. Pero al año siguiente pensamos que era conveniente desarrollar también esa política en el ámbito de la comarca e incluso de la provincia, porque yo creo que esa interactuación en el territorio hace lo que hemos conseguido, que se consolide este proyecto, que la oferta sea mucho más amplia y que por lo tanto nos sintamos orgullosos de que estemos aquí otra vez en este 10º aniversario. Lo que queda es darle las gracias a las administraciones que están implicadas desde el principio en esto, Diputación y Junta de Andalucía, y también a todos los centros formativos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, centros educativos, universidades, a esos más de 60 stands que están hoy aquí en este espacio de tiempo, en estas horas, para explicarle a todos los jóvenes de la provincia de Jaén, incluso de Córdoba, cuáles son las alternativas que tienen a la hora de decidir cuál es su futuro, para que esa decisión sea lo más acertada posible. Que bueno, como ponía en pie el alcalde en sus declaraciones, pues bueno, es un conjunto, ¿no?, de administraciones públicas las que hoy estamos aquí colaborando y ayudando económicamente a que este tipo de eventos salga adelante. Un evento muy importante, arraigado ya en el territorio, es referente también en la provincia de Jaén, puesto que ya lleva 10 años implantando que este tipo de actividades los jóvenes las tomen de primera mano para buscar esas alternativas tan necesarias en su futuro académico y laboral. Y bueno, desde la Diputación apoyamos económicamente este evento, lo seguiremos haciendo y creemos que es de vital importancia, ¿no?, que sigamos trabajando en esta línea para que los jóvenes sean atendidos de esta manera. Primero, agradecer también a todos los centros educativos,
cuerpo y fuerza de seguridad del Estado que hoy están aquí con nosotros también para acercarse de una manera más humana a los más jóvenes y explicarle en qué consiste su trabajo, y también pues a todos los estudiantes que en definitiva pasan por aquí y que una vez más pues durante esta mañana conocerán de primera mano, como decíamos, todas esas alternativas que muchas veces no conocen y que es bueno que hoy intenten llevarse a casa. Y nada, pues seguiremos trabajando de la mano del Ayuntamiento de Marmolejo con la juventud y darle la enhorabuena al Ayuntamiento una vez más, porque todas las políticas que están implementando desde el Ayuntamiento para los jóvenes de Marmolejo son referentes en la provincia y están trabajando de manera eficaz para que la juventud de Marmolejo se sienta partícipe e involucrada con todos los acontecimientos que estamos viendo en la actualidad. Ese trabajo colaborativo entre todas las instituciones hace que todas estas cosas funcionen. Son 10 años más y yo siempre digo que poner en marcha un proyecto no es fácil, pero continuarlo en el tiempo menos todavía, y sobre todo con este objetivo, ¿no?, que es poder ofrecer o ofertar al alumnado qué formación pueden tener en determinadas edades. Sabemos que el alumnado cuando termina secundaria tiene la opción de lanzarse hacia bachillerato o ciclos formativos, ¿no? Pues aquí tienen la posibilidad de conocer qué ciclos formativos tenemos, no solamente en la provincia de Jaén, sino también en otras provincias, pero también qué salidas tienen a nivel de universidad. Tenemos una universidad magnífica en la provincia de Jaén, tanto el campus de la Lagunilla, en Jaén Capital, como en Linares también, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que también son receptores de alumnado, pueden ser futuros receptores de alumnado, y la verdad que muy contento de esa invitación por parte del alcalde en este caso, y el estar aquí con nuestro centro educativo. Nuestra provincia cada vez apuesta más por la formación profesional. Como todos saben, hablamos de una formación profesional dual, que requiere y necesita del compromiso de los empresarios, y es verdad que en los últimos años estamos teniendo una colaboración muy estrecha porque tenemos y conocemos cuál es la necesidad del tejido productivo. En este caso, hablamos que tenemos ya más de 6.100 convenios con 2.800 empresas, y esos son los que nos aportan la posibilidad de que nuestro alumnado que está aquí presente pueda hacer las prácticas. Hablamos de que ya en la provincia de Jaén ofertamos 317 ciclos formativos. En el caso de Marmolejo, a través de su instituto, ofertamos 5 ciclos formativos de la familia agraria, y bueno, y es importante que el alumnado conozca pues todas esas posibilidades de formación que tiene. Así que, como digo, felicitar tanto a Diputación como a Ayuntamiento por la puesta en marcha de este proyecto y continuarlo en el tiempo, y la verdad que bueno, pues un honor estar aquí en lo que se llama un salón del estudiante, pero yo hablo más de una feria, ¿no? Ya saben que en estos últimos años también se apuesta por la realización de ferias de FP. La hicimos el primer año en Jaén Capital, año pasado en Linares, y este año la haremos en Andújar, una ciudad hermana de Marmolejo, y en la que también pues colaboraremos con todas las instituciones para que sea una realidad y siga nuestro alumnado teniendo en cuenta esas posibilidades de formación que tiene. Los alumnos que han visitado el Salón del Estudiante también han dejado su opinión, su impresión acerca de la visita a este ya tradicional y consolidado Salón del Estudiante. Pues la verdad que es muy interesante este tipo de actividades, ya que así no solamente me doy cuenta de que hay una sola carrera, sino que hay complementos y hay otras materias que pueden ayudar a resaltar el rubro que uno está trabajando. Y de cierta forma, pues uno aprende más, uno se da cuenta de que no solamente hay algo, no solamente hay una cosa, sino solamente hay muchas más. Y en este mundo se aprende muchas cosas, la verdad. Cada uno puede ver lo que quisiera, aprender muchas cosas, la verdad, como le digo. Y este evento, esta actividad, me ha ayudado y me ha hecho dar cuenta de que hay una gran variedad de materias y cursos que todavía me falta descubrir. Y en la jornada de ayer jueves, nuestro alcalde, Manuel Lozano, acudía al Teatro Español de Marmolejo para asistir a la presentación de esa reunión anual de estrategia de Luis Piña, Sociedad Anónima, que se celebraba, como decimos, en el Teatro Español de Marmolejo. Un encuentro en el que el alcalde, en su intervención, destacó el impulso del polígono industrial en los últimos años, especialmente con la implantación en nuestra localidad del centro logístico más importante de la provincia. Nos referimos a las nuevas instalaciones de Luis Piña, Sociedad Anónima. Los asistentes se llevaron además un recuerdo de nuestro municipio para volver pronto con sus familias y disfrutar de todo lo que ofrece Marmolejo. El polígono industrial de Marmolejo, los que sois de aquí cerca y sobre todo los de la provincia, pues conoceréis que ha tenido diferentes vicisitudes. Ha pasado por momentos muy complicados. Y cuando nosotros llegamos en el 2015 a gobernar, esos 250.000 metros de suelo eran 250.000 problemas. Con el esfuerzo, el trabajo, el compromiso del equipo de gobierno,
pues conseguimos que esos 250.000 problemas se convirtieran en 250.000 oportunidades. Y conseguimos que lo que en un momento determinado era una fuente de ingreso desesperada para el ayuntamiento, la venta de terreno, se convirtiera en algo que pudiéramos poner nosotros al servicio de lo que decía al principio, de la generación de empleo y de riqueza. Y el Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Cabeza de Marmolejo ha sido el escenario también esta semana de la presentación del programa ProVote, una iniciativa destinada a fomentar la participación juvenil y el compromiso activo de los jóvenes en la vida democrática y social. El acto ha contado con la presencia de las diputadas de Juventud y de Fondos Europeos, María Dolores Ruiz y Lourdes Martínez, el alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, la concejala de Juventud, Pilar Lara, y la directora del centro, Paqui Lozano, quienes han destacado la importancia de acercar este tipo de programas al alumnado. Vamos a celebrar el primer taller de un proyecto europeo que se llama ProVote y que tiene dos objetivos principalmente. El primero es promover el voto entre los jóvenes, que son uno de los colectivos menos participativos cuando hay procesos electorales, y otro, pues, fortalecer la democracia europea. En este sentido vamos a poner en valor qué es lo que hace Europa por nosotros. Europa, más allá de estar presente en muchas de las normativas que se aplican en España, puesto que más del 45% de las leyes que se aprueban vienen de directrices de aplicar, directrices europeas, pues también vamos a poner en valor programas de formación y de movilidad como Erasmus, y por supuesto también vamos a hablar de los fondos europeos que como sabéis son tan importantes para el desarrollo de nuestro territorio. En ese sentido vamos a contarles pues que esta provincia, Jaén, ha recibido últimamente más de 116 millones de euros para ejecutar proyectos que van a permitir desarrollar nuestra provincia. De estos 116, 42 millones y medio vamos desde la Diputación a coordinarlo y a gestionarlo para 54 municipios, entre los que se encuentra Marmolejo, al que quiero agradecer también a su alcalde y al Instituto Virgen de la Cabeza esta acogida y esta colaboración en la organización de este taller. Como sabéis, Marmolejo es un municipio muy activo, un municipio que capta fondos europeos, que tiene experiencia y que ahora pues también forma parte de este proyecto y va a ejecutar un proyecto que ahora después el alcalde mencionará. Bueno, pues de lo que se trata hoy es de poner en valor una cuestión que no llega a ser tan importante, pero sí se acerca mucho al hecho de que cada vez que la diputada de Fondos Europeos pasa por Marmolejo, deje algún proyecto encima de la mesa para financiar o cofinanciar tanto la Diputación como el propio Ayuntamiento desde esa línea, bueno, que Europa ha puesto en marcha a la hora, como bien explicaba ella, de desarrollar determinados proyectos en nuestros territorios, en nuestros municipios. Nosotros concretamente, y quiero solamente comentarlo porque la importancia se la quiero dar al hecho de lo que vamos a hacer hoy aquí. Tenemos un proyecto cofinanciado con la Diputación que se va a poner en unos meses en marcha, que es la construcción de una institución ferial comarcal o algo así hemos querido llamar, un pabellón de usos múltiples en el Paseo de la Libertad, donde pueda dar cabida, se puedan albergar eventos de todo tipo a lo largo de todo el año, pues bueno, independientemente de que haga frío o haga calor o de que tengamos, bueno, necesidades de más o menos espacio. Ahora hemos visto esta semana los carnavales, al final de esta semana veremos también el Salón del Estudiante, donde el pabellón polideportivo se queda ya pequeño. En fin, tenemos muchísimas actividades que en su día pensamos que necesitábamos un sitio donde albergarla y gracias a Diputación, gracias a la diputada con esos fondos europeos vamos a poder financiar prácticamente 1 millón de euros, números redondos, de los cuales prácticamente el 90%, el 85% lo va a poner la Diputación. Pero decía que lo que vamos a hacer hoy llega casi a tener la misma importancia que el hecho del dinero. Es poner en valor la política, poner en valor la democracia, poner en valor la actitud que debe tener la gente a hora de ejercer ese derecho que de alguna manera también es una obligación, como es el voto. Es el voto y es la política lo que hace que podamos estar hablando de la institución ferial comarcal, de este pabellón. Es el voto y la política lo que hace que podamos estar hablando de esa electrificación del polígono industrial. Es el voto y la política lo que hace que Marmolejo en estos 10 últimos años, de los cuales yo soy responsable como alcalde, haya prosperado en todos los sentidos. Sin ese voto y sin esa política nada tendría sentido. Por lo tanto, yo creo que es importante que la gente joven entienda que es la base de todo esto, es el futuro no solamente de nuestra sociedad, sino también de esa actitud de cara a lo que significan los partidos políticos y la política en nuestro país. Tienen que conocer la historia, tienen que conocer de dónde venimos,
para de alguna manera poner en valor el momento en el que nos encontramos y sobre todo que sean capaces de entender que en su mano tienen toda la fuerza que la democracia delega en ellos, que es ese voto. Con ese voto es con lo que se quita y se pone en gobierno. El gobierno o un político no lo podemos quitar solamente hablando de él en redes sociales o transmitiendo bulos a lo largo de nuestro día a día en los medios de comunicación, o en el bar o en el trabajo. Los políticos se quitan con los votos. Durante 4 años tienen que trabajar, hacer uso de esa confianza que le ha trasladado el pueblo y cada 4 años afortunadamente se le da otra vez al pueblo la oportunidad de rectificar eso que el político no haya hecho bien, quitando, poniendo, dándole más o menos importancia. Eso es lo que vamos hoy a trasladarle un poco a la gente. Que sepan que desde la libertad que afortunadamente tenemos hoy, que antes no se tenía, para elegir quién nos gobierna, desde esa libertad tenemos que saber ejercer ese derecho que se debe convertir también en una obligación que es el voto. Durante la presentación se ha puesto en valor la implicación de las instituciones en la promoción de proyectos que refuerzan la formación en valores, la participación y el conocimiento de las oportunidades que ofrece Europa a la juventud. Una apuesta firme por el futuro de nuestros jóvenes, dotándolos de herramientas para que sean protagonistas activos en la construcción de una sociedad más participativa y comprometida. Y la semana comenzaba con la clausura ya de lo que ha sido el Carnaval 2026 de Marmolejo, debido a las inclemencias meteorológicas, el Chiqui Carnaval, donde ha participado todos los niños y niñas de los centros educativos de nuestra localidad, salían a la calle. Los centros educativos de Marmolejo, el centro de ocupación y el centro de día han participado en esta actividad del Chiqui Carnaval. Disfraces, música y sonrisas han sido los protagonistas de una mañana inolvidable para pequeños y mayores. El concejal de Cultura, Rafael Valdivia, ha querido agradecer la implicación de todos los centros, profesionales y familias que han hecho posible este día. Som alumnos del centro de primaria del Colegio San Julián y es un orgullo estar aquí dando el pregón de este carnaval tan especial. Porque este año no es un carnaval cualquiera. Este año nuestro tema es algo muy importante, la paz en el mundo. Un mensaje que queremos llevar por las calles de Marmolejo y que ojalá pudiera escucharse en todos los rincones del planeta. Bien, y en cuanto al mundo del deporte, lo más cercano lo hemos tenido en la jornada de hoy, porque casi al filo del mediodía ha pasado la Vuelta Ciclista a Andalucía, la ya clásica Ruta del Sol de ciclismo por las calles de la localidad marmolejeña. Concretamente ha sido correspondiente a la tercera etapa de esta Vuelta Ciclista a Andalucía, Ruta del Sol 2026. Ha sido un momento lleno de emoción, de color y de mucho deporte que hemos vivido en directo en las calles de Marmolejo. Y de cara al fin de semana tenemos dos grandes acontecimientos deportivos y ellos han sido presentados en el transcurso de esta semana. Concretamente el primero se va a celebrar en la tarde de mañana y en la mañana del domingo. Nos referimos a una nueva edición del torneo de básquet Villa de Marmolejo. Como he dicho antes, este torneo representa una magnífica oportunidad para disfrutar del mejor baloncesto de formación y pone de manifiesto el excelente ambiente deportivo que se vive en Marmolejo, así como la gran afición de baloncesto que tienen o que tenemos aquí con nuestros vecinos y vecinas. Un torneo Villa de Marmolejo que concentra a las selecciones minibásquet tanto andaluza como madrileña, un torneo preparatorio para el campeonato mini. Ya el año pasado tuvimos la experiencia de que nuestra selección mini básquet femenina, que fue oro, y nuestra selección mini básquet masculina fue bronce, también participaron en este torneo. Este fin de semana el Polideportivo Las Vistillas de Marmolejo va a ser el escenario del torneo minibásquet de selecciones autonómicas que va a enfrentar a Madrid y Andalucía en categoría masculina y femenina, convirtiendo a la localidad en epicentro del baloncesto base. Y tras su aplazamiento por las lluvias, este domingo llega ya la hora de la verdad para
poder recorrer la sierra y acompañar a esos atletas por la Sierra de Marmolejo en la nueva edición de la carrera pedestre. Alcanza ya la 11ª edición esta prueba que organiza el Club Atletismo Ave Fénix. Esta semana el concejal de Deportes, Francisco Javier Expósito, junto a representantes del Club Atletismo Ave Fénix, la han presentado en las instalaciones de la Radiotelevisión Municipal de Marmolejo. Marmolejo acogerá esta cita con gran expectación, haciendo sentir a todos los participantes como parte de la localidad. Además del entorno natural, los corredores y acompañantes podrán disfrutar de la gastronomía local y conocer uno de los grandes atractivos del municipio, como es el balneario de Marmolejo. Desde la organización se quiere agradecer la colaboración, enorme trabajo de todos los clubes deportivos, voluntarios, protección civil, policía local, que es verdad que ellos, su implicación es fundamental para el desarrollo de cualquier prueba que se hace aquí en Marmolejo, como esta la que presentamos en lo largo de la tarde. Y tras el temporal se reanudan de nuevo las competiciones en cuanto al mundo del deporte. En la categoría de benjamines en fútbol, los equipos marmolejeños van a viajar todos ellos fuera. El Útica Benjamín a Torreperogil, el Alevín a Andújar para enfrentarse al Betis Iliturgitano y en juveniles a Bailén ante el Recreativo de Bailén. En baloncesto tenemos Baby Basket, la Liga Provincial Especial. El Club Baloncesto Marmolejo se mide a las 9:30 al Club Baloncesto Andújar. Ya hemos hecho referencia al torneo de selecciones autonómicas Mini Basket Villa de Marmolejo, Andalucía-Madrid. Se juega a las 6:30 mañana sábado. Tenemos voleibol en la Liga Provincial de Jaén. El equipo de Volcados viaja hasta la capital para enfrentarse al Club Voleibol Maristas y el domingo se reanudan las competiciones. En fútbol, el equipo cadete juega en casa ante el Inter de Jaén a las 7:30 de la tarde y el senior viaja a Baños de la Encina para enfrentarse al Club Deportivo Baños a partir de las 6. Reanudándose de nuevo el torneo de selecciones el domingo por la mañana a las 10:30 y en mini provincial preferente el Club Baloncesto Marmolejo viaja hasta Villanueva de la Reina. Sin olvidar que finaliza ya la convocatoria de selecciones provinciales en la categoría pre-mini en Marmolejo este domingo a las 6 de la tarde en el Polideportivo de Las Vistillas. Este fin de semana continuamos con la preparación de las selecciones provinciales ya en su última categoría, que es la pre-mini, y bueno, este será el último entrenamiento que tengamos en Marmolejo y ya de ahí definiremos los 15 jugadores y jugadoras que participarán en Benaví en la próxima fiesta de baloncesto. Bien, nosotros aquí ponemos el punto y final a este tiempo que hemos dedicado a toda la información más destacada de Marmolejo. Hemos tenido ese especial en el informativo con la apertura del balance de lo que ha sido la meteorología en nuestra localidad, palabras del alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, y del concejal Rafa Valdivia. Nos vamos a marchar recordando con esas citas que tienen en el fin de semana en cuanto al mundo del deporte. Mañana tarde y el domingo por la mañana tenemos el campeonato de minibásquet de selecciones autonómicas. Madrid se enfrenta en la categoría mini a Andalucía y recuerden que el domingo tenemos una prueba de gran envergadura en cuanto al mundo del atletismo. Es la 11ª edición de la carrera pedestre Sierra de Marmolejo. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana.